Hablamos de política con Agustín Raimondo y Francisco Angulo. Y recibimos a una candidata a concejala que en su momento me llamó la atención. Digo, ¿cómo concejala y no diputada? Ahora nos explicará. De la izquierda, Luana Simioni, ¿cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Gracias por la invitación. Del Frente de Izquierda, ¿no? Hay que aclarar porque hay varias corrientes. Está muy bien. Está muy exacto. Si bien es la más popular, pero bueno. Bueno, ¿qué pasó? Que a muchos nos sorprendió. A mí me gusta porque creo que es tu gran fuerte en la ciudad y sé que podés aportar mucho después de muchos años, ¿no? De tanta militancia, de tanto recorrido por los barrios. Me gustó que hayas elegido, pero bueno, muchos esperaban, ¿cómo Luana, no, diputada? Sí, fue una decisión colectiva también, ¿no? Entre los compañeros y compañeras de nuestro frente. Como vos decías, somos un frente que lo integramos los 4 principales partidos de la izquierda hace 14 años. Si uno mira las alianzas electorales en este país, creo que somos la más estable, la que más ha durado desde el 2011. Incluso ampliándonos, integrando otras fuerzas políticas. En esta elección se sumaron los compañeros de Vientos del Pueblo, que lo integra el FOL, Marabunta, el Frente Popular Darío Santillán. Y realmente la elección de ser concejal, además de que la ciudad la conozco y la camino mucho, tiene que ver también con las posibilidades de ingreso de una banca efectiva. Exacto. Y nos parecía muy interesante que en el Consejo Deliberante por primera vez pueda haber una voz de la izquierda. Tenemos diputados nacionales, tenemos diputados provinciales y no hemos logrado todavía nunca ingresar al Consejo. La última vez estuvimos muy cerquita, nos faltó solo el 0,4. Me acuerdo, ¿verdad? Sí. Nada, para llegar a ese piso que es muy alto, ¿no? Por ahí quien está escuchando no lo sabe, pero para ingresar en el reparto de bancas en el Consejo hay que sacar el 8,33. El 8,33%. Es más fácil meter un diputado nacional que un concejal en este país, porque la representación es muy pequeña. Entonces es un piso alto a superar y nos gustaba, a mí en particular también, ese desafío. Así que bueno, y además va Laura Cano como candidata a diputada, que es actualmente diputada, una compañera que es médica en el Hospital Sestino y que viene haciendo un recorrido muy importante. Así que es una fórmula de 2 mujeres, la única lista es verdad, de 16 encabezada por 2 mujeres. Sí. Porque somos 2 mujeres encabezando el Consejo y 2 en diputados, nada más. No, y aparte tampoco hay mixtas tampoco, me parece. Creo que son todos, el resto son todos varones. Son todos varones. Mirá vos, tenés razón. Mirá, no lo había pensado eso. Bueno, contanos cómo vivís hoy desde la izquierda un gobierno de extremada derecha y en días bastante particulares, ¿no? También en los últimos. Sí. Por suerte, se empieza a caer algunas caretas, me parece, ¿no? La imagen de Spert yéndose en moto antes de ayer tuvo algo de justicia poética, en el sentido de que empieza a haber un repudio también en la calle a una política que ya son casi 2 años donde no ha habido una a favor de las mayorías populares. Un gobierno que asumió diciendo que venía contra la casta y le pega a los jubilados todos los miércoles. Atacó al colectivo de la discapacidad. Hay que caer muy bajo para agarrársela con las personas que más sostén necesitan, no más vulnerables. Sino que encima nos enteramos que la causa más grande de corrupción que tiene hoy este gobierno es en esa área, tenía que ver con retornos, ajustando esa área para los bolsillos de... O sea, le robaron la plata a los discapacitados, a los jubilados... al Garraham, a las universidades, al CONICET. Y bueno, uno hace una lista y es interminable. Acá veíamos también... y nos toca de cerca el ajuste en el INTA en una región y que por suerte se frenó hace unos días que se pudo frenar el decreto y entonces tienen que volver atrás, pero ya habían cerrado las experimentales. Acá la experimental AMBA en la ciudad de La Plata hace un laburo impresionante con los productores del cordón frutihortícola, un laburo que si no lo hace el Estado no lo hace nadie, porque tiene que ver con ayudar a los productores a reconvertir su producción haciéndola más amigable con el ambiente, ¿no? Entonces esa tecnología que si el productor la tiene que ir a pagar es inalcanzable para un montón de familias que trabajan la tierra y que viven y sobreviven apenas en las peores condiciones. De eso, bueno, ahí estaba el INTA para ayudar y asesorar. Bueno, por suerte ahora se pudo revertir, pero digo que el gobierno de Milei ataca áreas que hacen a la calidad de vida de las mayorías populares. Y lo hace con un cinismo, porque dice que lo hace en nombre del déficit cero, pero después va a la sociedad rural y les regala la baja de retenciones, que es el equivalente a lo que saldría en costo fiscal el aumento en prestaciones al colectivo de la discapacidad, a los jubilados.
Y además está haciendo una fiesta con los bonos, favoreciendo a los amigos de Caputo y a los más ricos de este país. Entonces, es un gobierno, además, represivo. Si vos querés protestar frente a todo esto, está Bullrich con el palo. Y además, sometido a Estados Unidos y al Fondo Monetario, ¿no? Rindiendo pleitesías, incluso a Netanyahu, que está condenado a nivel internacional por la masacre en Gaza. Es el único gobierno que está absolutamente a los pies del Fondo Monetario de Estados Unidos. Bueno, por donde lo miremos, no podemos más que enfrentarlo y combatirlo. En las calles, como es la característica de la izquierda. Acá tenemos un oyente que es muy participativo, que de alguna manera hasta es como columnista. Claro, por el bloque político, bueno, yo siempre blanqueo mi color político porque me parece que es sincero blanquear desde donde uno habla. Yo soy peronista, kirchnerista, Fran Angulo, que hoy no está, es más ahí del lado de Macri Pro por ahí. Y se arman lindos debates. Claro, es que la idea es que escuchen todas las voces, los oyentes, ¿no? Y se suma Luis desde oyente de Ensenada, que es, yo siempre digo, es el único libertario de Ensenada, ¿no? Y pregunta por acá, ¿ella es anticapitalista? Pregunta. Sí, por supuesto, sí, totalmente. El capitalismo es un sistema que solo genera desigualdad. Lo que no quiere decir que uno no combata dentro de este sistema por un montón de peleas parciales, pero nuestra perspectiva de fondo, sí, por supuesto, es una sociedad donde los que producimos la riqueza de este país y de este mundo tengamos la posibilidad de tener un gobierno verdaderamente democrático de trabajadores que decida a dónde destinar los recursos y planificar la economía. Hoy el capitalismo lo que nos propone es una irracionalidad absoluta, donde el 30% de la comida que se produce en el mundo se tira. Un sistema que produce guerras, hambrunas, masacres. O sea, es un sistema agotado y nosotros peleamos por un sistema superior y porque la planificación de esa economía está en manos de los trabajadores. ¿Es eso lo que proponemos en el electoral? No, la tribuna electoral también es una forma de ir amplificando estas ideas, de sembrar la idea de que los trabajadores tenemos fuerzas para enfrentar un destino que nos proponen, que es solo de precarización y de esclavitud, construir una fuerza política propia de los trabajadores, bueno, ideas que son más generales y que no tienen que ver con las ideas y las propuestas de campaña, pero son desde las que miramos todas las cosas. La realidad la miramos desde el lado de los trabajadores. Antes de entrar en la ciudad, que quiero empezar a hablar de la ciudad, vamos a escuchar un audio que manda Luis, que es el audio que era la pregunta que iba a hacer, porque está bueno escuchar a ver cómo encontrarse con el libertario es igual una persona que se puede hablar como vos, digo, como yo, digo, somos personas que podemos tener diferencias todos políticamente, pero podemos tener diálogo. A ver qué pregunta, es picante igual, ¿sí? Si querés ponerte, se va a poner por los auriculares. Es picante, no sé qué va a preguntar, a ver. Bueno, ahora viene mi pregunta. Escuchame, ¿tenés celular? ¿Usás Mercado Pago? Hablan del Garrahan, hicieron una colecta y se quedaron con el 50%. No más preguntas, señor juez. Bueno, primero... ahí en una vamos a entrar los dos. Primero muchas fake news, pero después, sí, por supuesto, los anticapitalistas, los socialistas, no estamos en contra de la utilización de los bienes que producimos los trabajadores. Lo que estamos en contra es que se lo apropien solo un puñado y que sea privativo para las grandes mayorías. Los bienes que producimos, el avance tecnológico de la ciencia, que además le hacemos los trabajadores y se la apropian unos pocos, tendría que ser de uso común. Ser anticapitalista no es volver al Neandertal y vivir en las cavernas y no tener acceso a la tecnología. Es que esa tecnología y esos avances de la ciencia y de la técnica puedan disfrutarlo todos, no solo un puñado que son los que se apropian de nuestro esfuerzo y nuestros recursos. Así que por supuesto que uso celular y que me parece que la tecnología... No usa iPhone, mira que... No tengo un Android. Claro. Pero, y si tuviese un iPhone, qué sé yo, yo vivo de mi sueldo hace 30 años. Soy una trabajadora que tengo un salario por debajo de la línea de la pobreza, porque son los sueldos que paga la provincia, luchamos contra eso. Y si uno puede adquirir algún bien, ¿cuál es el problema? Lo hacemos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Cuando accedemos a una banca, y le cuento a Luis también, cuando accedemos a una banca, todos nuestros diputados, Nico del Caño, Miriam Bregman, cobramos como un trabajador y donamos el resto de la dieta a fondos de lucha. Eso es importante decir, ¿verdad? Porque la política no es para enriquecerse como hace Karina. No es para
llenarse los bolsillos, y como lo hace Karina y como lo han hecho otros gobiernos antes, ¿no? Esto de llego a un cargo político, llego a un puesto político y me voy al country, vacaciono no sé dónde, y después legislan para la vida de las mayorías populares, pero no tienen ni idea de lo que es usar el transporte público, el hospital público, no mandan a sus hijos a la escuela pública, viven en barrios privados, pero legislan para la vida de las mayorías que sí hacemos todo lo otro. Entonces, no solo porque no llegamos a la política para enriquecernos, aparte rotamos en la banca, tenemos un funcionamiento y un uso de la política que tiene que ver con las ideas que defendemos. Bueno, Miriam va a la legislatura porteña. Sí, y además ni Miriam ni Nico son diputados actualmente, claro, porque rotaron en su banca. Tenemos un uso colectivo de todas las fuerzas que integramos el FIT. La gente no lo puede creer, decimos, no, queremos atornillar a un cargo. Son puestos de lucha y para nosotros es así. Sí. Hablabas de los salarios, ya vamos a entrar en algunos temas provinciales, es que estamos también sonando distintas ciudades de la provincia. Tema de los salarios, más allá de que por ahí no estés conforme, ¿valorás que Axel Kicillof siempre estuvo abierto al diálogo? ¿Cómo es la gestión en comparación por ahí a lo que veríamos, tanto de Vidal hasta incluso con Scioli? Sí, yo creo que la vara está tan baja que se ha instalado mucho esa idea de mal menor, ¿no? Entonces, como tenés a Milei del otro lado que le pisa las paritarias a todo el mundo y no homologa paritarias que no supere, que todas paritarias que supere el 1% no la homologa, quiere hacer la reforma laboral para quitar más derechos. Cuando uno mira todo eso, y es mucho el discurso de las conducciones sindicales, yo milito hace muchos años en ATE, soy delegada gremial de la oposición, y la conducción de mi gremio y de todos los gremios plantean esta idea, ¿no? Bueno, pero por lo menos nos están despidiendo y cerrando organismos como el gobierno nacional. Entonces siempre la vara va bajando. Entonces, si vos te comparás con eso, y bueno, muchos dicen, bueno, sí, valoremos esto. Para nosotros hay que pelear. Igual estuvo siempre abierta la paritaria con Axel, también, la verdad que... pero siempre se han cerrado por detrás de, ni hablar de la inflación, y no hemos logrado recuperar los 30 puntos que perdimos los estatales con el gobierno de Vidal. Claro. Siempre estás un escalón más abajo y siempre no hay plata, pero sin embargo el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió implementar un RIGI bonaerense como YAPA al nacional para darle exenciones impositivas a los grandes empresarios de la provincia, y los estatales, para los docentes, para los trabajadores de la salud, no hay plata, son opciones. Y ni hablar del municipio. Por eso puede generar también puestos de trabajo, también, digo. No necesariamente, porque se crean puestos de trabajo, pero son precarios. Solo en el Ministerio de Salud hay 20.000 becarios que entraron con la pandemia y aún no pasaron la planta, laburan sin derechos, sin obra social, sin aguinaldo, sin posibilidad de jubilarse. Entonces, hay un modelo basado en bajo salario y precarización, y si uno lo lleva al municipio, Agustín, ni te cuento. Ni te cuento, un municipal cobra 350.000 pesos. Entonces, y ALAC dice que logró ordenar las cuentas, sanear el déficit fiscal, y el municipio es superavitario. Bueno, pero es un superávit, como dice Milei, el superávit de Milei es pegándole a los jubilados y no dándoles el aumento. Bueno, y el de ALAC es sobre salarios municipales de indigencia. Entonces, sí, no, y aparte lo que yo noto, y que es una crítica que yo hago, es que parece como que se toman los aumentos que se dieron desde que gobierna ALAC, pero la verdad que de hecho había quedado un aumento, una reunión que no se dio en el cierre de Garro, que Garro dice lo postergo para ALAC porque yo no voy a manejar esos fondos, ya perdí la elección, y ahí ya se perdió una instancia para un aumento, y después lo que se dieron es todo en base desde ahí, pero para atrás tenemos mucho, como decís vos, un sueldo de 350.000 pesos. Y que nadie modificó. Si uno mira todas las gestiones municipales anteriores, sí. Todas han sostenido el municipio, algunas con precarizando más, con más cooperativas, otros incluyéndolos a la planta, pero siempre sobre la base de un salario municipal de indigencia. Incluso muchos compañeros nos planteaban, compañeros nuestros, que municipales, con los que charlamos cotidianamente, que los recategorizaron en el sentido inverso. Tenían una categoría más alta, modificaron los básicos, los aumentaron, pero los bajaron a la categoría 1, los hicieron arrancar de nuevo su carrera administrativa, y eso hizo que estén en ese monto de 350.000 nuevamente. Además de que, de esa manera no se pueden cubrir los cargos en las unidades sanitarias. No tenés una unidad sanitaria, un CAPS con el equipo interdisciplinario completo, no hay pediatras. Ayer tuve un debate sobre niñez, los servicios locales,
que atienden la situación de pibes con vulneración de derechos en los eso? barrios. No sé. Terrible, hay 10, porque había 12, pero con Garro cerraron 2. Ahora no se reabrió ninguno más. Y esos equipos están con pocos trabajadores, muchos no tienen los profesionales para asistir a los pibes, no tienen internet, algunos no tienen ni lugar propio para funcionan en algún otro lugar de prestado, no tienen vehículo, que muchas de las cosas que vos asistís en los barrios es un pibe que necesita una asistencia jurídica porque está en alguna situación particular, necesite un turno médico y lo acompañás al pibe en esa situación, tienen que poner de su bolsillo a los trabajadores para... Bueno, entonces, bajos salarios hace menos derechos para la población, que todas estas áreas estén, ni hablar de violencia de género, donde hay un solo refugio para mujeres víctimas de violencia con 22 plazas y eso no lo modificó nadie. Entonces, sí, es el de hace como 4 o o 5 años atrás. La Casa Violeta es. Una Casa Violeta es la única, el único lugar municipal en una ciudad que hasta hace poquito encabezaba el ranking de femicidios en la provincia. Entonces, cuando uno habla de políticas públicas y cuando habla de prioridades en el municipio, tenemos un empresario de la recolección de residuos que se lleva el 25% del presupuesto municipal. Sí. ESUR, ¿no? ESUR, que era la vieja 9 de julio, que operaba desde la dictadura para acá, después integró la UTE, que empezó a llamarse ESUR, y siguió su concesión hasta ahora, con barrios que tenés basurales a cielo abierto, esquina por medio, y no llega la recolección. Hablemos de esto que es muy importante, explicar con números a la gente que está escuchando, los que tal vez estén mirando o ahora en vivo, después en el on demand, esto que es muy importante, el tema de la recolección es algo que se habla poco, se lleva el 25% del presupuesto. 5.700 millones mensuales. Gente que está escuchando la radio, que nos está viendo y dice, che, pero mi cuadra es una mugre, ¿no? Tal cual. Bajo el gobierno de Garro se extendió la concesión que vence en 2 años, o sea, en el 2026, a la empresa ESUR, otra vez, que opera desde, ya te digo, desde el 81, 82, desde fines de la dictadura, que era el 9 de julio, pasó a llamarse ESUR. Tienen el monopolio de la recolección, no hay otras empresas que operen, la concesión la tienen solo ellos, entonces, sin auditoría, sin control, hacen lo que quieren, por eso sucede esto, que hay recolección en el casco, en algunas localidades un poco, y montones de barrios que tienen que caminar 3, 4 cuadras si quieren que su basura se localice en un lugar donde hay recolección. Claro. La gente que no puede hacer eso acumula la basura en el baldío de la esquina y así y nunca pasa la recolección. Esto es consecuencias ambientales y consecuencias para las familias. Sin embargo, la empresa se lleva, como te decía hoy, si uno lo pone por día, es una cifra impresionante. Son 191 millones de pesos diarios, los que este municipio le paga a ESUR. Pensá esa plata invertida todos los días, 191 millones en tu barrio, en el mío, en el de ella, cada día distinto. En un mes tenemos otra que las obras. Bueno, entonces es una situación insostenible. Y el laburo de recolección se complementa, porque ESUR no hace toda la recolección, se complementa con laburo municipal precario, con cooperativistas que van detrás del camión de basura, pasan en otro momento para recolectar otro tipo de residuos, o sea, ni siquiera hace la recolección completa. Esto es un negocio, un negociado de décadas, que hay que terminarlo mínimamente, Agustín, auditarlo. Mínimamente frenar el contrato y decir, auditemos esto. Auditemos. ¿Y cómo crees que se puede llegar a tener 2 o 3 sistemas? La cosa que, si no me equivoco, Urbana, vos por ahí lo tenés más estudiado, las empresas de alguna manera, si vas para otras partes del país, tienen que ver con los mismos dueños también, ¿no? Pasa como en el transporte, cambian de nombre y atrás están siempre los mismos. Nosotros tenemos una perspectiva, una mirada más general, lo mismo que planteamos con la basura, lo planteamos para el transporte, y si querés ahora charlemos, porque a fines de este año se vence la concesión del servicio de transporte. Para nosotros son servicios que deberían ser municipales. O sea, el Estado municipal no puede desprenderse de la responsabilidad de la recolección de los residuos sólidos urbanos y del transporte como un derecho a la movilidad de las mayorías. Deberían ser municipales, porque hoy ya el Estado pone un montón de plata. En el transporte se subsidia en un 70% a las empresas, pero al bolsillo del empresario, no al usuario del transporte público. De hecho, los sueldos de los colectiveros no son como antes,
que eran No. fortalecidos. Y Hoy las un colectivo denuncias. necesita otro laburo más para llegar a fin de mes. Sí, se bajan del colectivo y se suben al Uber. Exacto. Eso nos lo dicen un montón de choferes Sí, que antes además, no pasaba porque antes un colectivo ganaba bien. pero porque el tipo de trabajo, todos los trabajadores del transporte, de todos de los ferroviarios, bueno, ni hablar de los aeronáuticos, son trabajos de mucho estrés y de mucha responsabilidad. Pero las condiciones en las que laburan, nos contaban compañeros de distintas líneas, a veces no tienen ni siquiera un baño en el final del recorrido. Están locura. horas arriba del colectivo y cuando llegan al final del recorrido no tienen derecho ni siquiera de ir a un baño. Entonces, el nivel de estrés, las horas de sobrecarga laboral, y todos le meten más horas para complementar un sueldo que te permita más o menos pagar un alquiler, la vida de cualquier trabajador. Pero además de las condiciones de los laburantes, es una fuga permanente de fondos públicos sin ningún tipo de control. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Que sea estatal para que vuelva a ser el negocio de algún funcionario? No, que sea estatal, con una administración y una gestión integrada por trabajadores y usuarios. Obvio. Convoquemos a las asambleas ambientalistas a discutir el problema de la recolección de residuos. En La Plata se recicla solo el 2% de la basura que se produce. ¿Por qué? Si hay cooperativas de recicladores que hacen un laburo impresionante, por los mangos también, hay que mejorar esas condiciones, pero hay un montón de personas que pueden laburar, además de la concientización, de la separación en origen, de todo lo que viene aparejado. Hay un trabajo que tiene que garantizarlo el Estado. ¿Por qué a un empresario le va a interesar? Si total la plata se la lleva igual si nadie le exige nada. ¿Por qué a un empresario del transporte va a cambiar su unidad y hacerla adaptada a las personas con movilidad reducida, como dice la ley que debería suceder, si nadie se lo exige? Entonces, en manos del Estado podría haber un trazado de recorridos que una un barrio con el otro y no tengas que venir al centro, transbordar, hacer otro. Aunque no sea rentable, porque no tiene que mirarse desde la rentabilidad, tiene que mirarse desde el derecho a la movilidad. ¿Cómo accedes a la ciudad capital y los beneficios de vivir en una ciudad capital si vivís en un barrio que tardás 1 hora y media entre que esperás el colectivo, conectás en llegar a un hospital? Aparte es muy importante lo que decís, como cuando a veces, no sé qué postura tendrás con lo de aerolínea, yo creo que tiene que ser estatal. 100%. Bien, porque mucha gente no entiende, ¿no? Bueno, por ahí ese recorrido que hace no es rentable, pero si el Estado tiene que poner plata para subsidiarlo, lo recupera de los impuestos que genera turísticamente esa zona donde va. Entonces no es que tampoco es deficitario, acá pasa lo mismo. Acá es transportar un montón de trabajadores que generan productividad en la ciudad, que esa plata genera impuestos que la municipalidad después lo recupera, digo. Porque también, viste, se habla todo el tiempo, de este último tiempo, que el Estado, que es deficitario, que viste. Pero hoy Agustín, no sabemos dónde va la plata de chamullo. los impuestos encima. Hoy nos pasa esto, que ¿a dónde va la plata de los impuestos? ¿Lo vemos en obra? No lo vemos en nada. Digo, hablo más ahí a nivel nacional. Al revés, ¿no? pararon la obra pública a nivel nacional. Por eso. Pero aparte es un chamullo, Agustín, porque hoy ya el Estado subsidia el transporte en un 70%. Entonces, ¿qué esfuerzo hace el empresario? Porque si no hay una lógica de que lo privado viene a resolver la vida. Exacto. Y Milei, y el gobierno de Milei hace narrativa, ríos de tinta y un montón de editorialistas repitiendo esto que es bolazo. El empresario, y lo vimos con los ferrocarriles, lo vimos con el petróleo, todas las privatizaciones y muchas de las que hoy se mantienen y nadie revirtió, de los servicios estratégicos del país, la luz, el gas, el petróleo, la energía, saquean, se llevan absolutamente todo sin ninguna inversión, y así estamos con crisis energética, cuando hace mucho calor vuela por los aires todo porque no hay inversión. Saquean y exprimen hasta la última gota, se llevan toda la plata, no hacen ninguna inversión y el servicio es una porquería y caro. Entonces, y te habilitan tarifazos, como hizo Milei ahora, desregulando todo. El transporte es un derecho, la movilidad es un derecho, no lo podemos ver como un nicho de rentabilidad de unos pocos. Entonces, nosotros tenemos esa mirada y queremos introducir esa mirada al Consejo Deliberante. En momentos donde... Acá nos dicen, en 520, letra 13 y 12, pasa cada 40 minutos y a veces no paran porque van llenos. Totalmente. El otro día estaba en Villa Elvira, en un barrio al fondo en Villa Elvira, y me decían los vecinos, tenemos la parada acá a 1 cuadra, pero los chicos a la mañana a la escuela tienen que caminar 5 porque esta parada no se detiene nunca. Ya sabemos que acá no paran. No para no porque no quiere el chofer, porque ya va tan hasta las manos, porque no hay frecuencia en horario pico, a la mañana, a las 7 de la mañana, cuando los pibes van a la escuela, que ya saben. Entonces vos decís, teniendo una parada a 1 cuadra,
con lluvia, embarrados hasta la rodilla, de noche, sin luminarias, con riesgo para los pibes, tienen que caminar 5 cuadras porque si no, no hay bondi. ¿Cómo puede ser esto? O sea, esas son las irracionalidades, pero ¿por qué? Porque no hay una planificación con una mirada social, con una mirada de la movilidad como derecho, con una mirada de las necesidades que tienen las familias trabajadoras de nuestra región, una región que se extendió cada vez más, porque acceder a un alquiler en el casco urbano es imposible, porque es la ciudad de las grandes inmobiliarias y constructoras donde se construye para la especulación y no para resolver el problema habitacional que tienen un montón de familias. Te tenés que ir a vivir cada vez más lejos porque el salario no alcanza, dejas un sueldo entero en alquiler y eso implica, bueno, estás condenado a perder 2-3 horas de tu día en el transporte público. Claro. Es así, porque te tocó. Te tocó ser laburante y pobre, bueno, fumate que el colectivo hace lo que quiere. Bueno, eso es lo que se tiene que terminar. El año pasado el intendente Alac, para mí es algo que empezó a resolverse un problema que llevaba mucho tiempo, porque por un lado los manteros no encontraban un lugar para estar cómodos y los comerciantes estaban incómodos porque sentían que le hacían competencia. Tema que en la época de Vidal era todo el tiempo represión. Yo he llegado a estar con mi hija en el centro y ver escenas muy fuertes de violencia que gracias a Dios hoy creo que no se ven. Algo igual está pasando, ahora vamos más a contar, que lo charlamos fuera de aire, pero se buscó la manera de contenerlos, darles un espacio en los que están en el centro. Las respuestas antes por parte del municipio era mandarlos a la Loma del Tuje y que nada, que se arreglen. Y no estaba en un lugar competitivo donde pasa mucha gente en el centro, lógico, para trabajar o porque van a comprar cosas. Bueno, unos están en algunas galerías en el centro, otros en Meridiano Quinto, pero aparece el conflicto en el Parque Saavedra, ¿no? De golpe y porrazo empiezan los vecinos, incluso acá nos mandaban, pero no pensando nuevamente en aquel puestero, porque no solo estamos hablando por ahí de manteros, sino de puesteros. Mi hermano es una de las personas que va a vender muchas veces galletas, pan, y me contaba incluso lo mal que lo pasaron en el último tiempo. Yo se lo decía a Gandula, me parece salvaje lo que hacía, y ahora estamos en una situación similar, ¿no? Con el Parque Saavedra, en donde perdieron ese espacio y todavía no están siendo reubicados como para que de alguna manera tengan una contención, ¿no? Sí, Parque Saavedra es como lo más emblemático, ¿no? Pero nosotros somos muy críticos de la mirada de ciudad que está planteando el intendente. Este lema de ciudad limpia, ¿no? No porque no nos guste que la ciudad esté linda y en condiciones. Me parece que en su concepción es limpia de pobres. Es esconder la pobreza, es que no se vea una realidad y una ciudad que es cada vez más desigual. El trabajo del feriante no es es una consecuencia de una realidad económica que está cada vez peor. Que crezca la cantidad de gente que va a feriar para sobrevivir tiene que ver con que no hay generación de puestos, al revés, producto de las políticas nacionales centralmente, pero también de una ciudad que es cada vez más expulsiva. Y porque es una ciudad capital, somos muchos estatales, docentes, que tenemos sueldo y compramos cada vez menos, o nos la rebuscamos, y vamos quizá más a la feria que al comercio. Obvio. Porque buscamos ahorrar hasta en el último pesito, porque tenemos muchos compañeros míos, pagás en el supermercado con la tarjeta de crédito. Volvió eso que es tremendo. Bueno, y los bolonquis que está viendo hoy con las tarjetas. Endeudarte para comer. Exacto. Lo que antes usabas para comprarle al pibe las zapatillas en cuotas cuando arrancaba la escuela, ahora es para ir al supermercado. Entonces, en lindos gobiernos como el de Cristina, ¿viste? ¿Cómo? En lindos gobiernos como el de Cristina. No, bueno, ahora vamos esa sí me puede correr por izquierda para muchos. Ahora vamos a esa discusión. Pero que la situación económica está detonada, eso es innegable. No porque antes estuviéramos bien, pero vamos empeorando y bajando cada vez un escalón más. Entonces, digo, para saber de quién hablamos, porque a veces se construye un enemigo, se construye un sujeto peligroso a combatir, hay que sacarlos de... A mí realmente me pareció muy ofensiva la frase del intendente que planteó
que él iba a arreglar la Plaza San Martín porque le daba vergüenza que el gobernador vea la plaza intrusada. Y bueno, no le da vergüenza salir 10 cuadras del casco y que la gente no tenga luminarias, que no haya una calle en condiciones, que no pase el colectivo ni la recolección. Entonces, es desde donde mirás también la ciudad. Los feriantes en concreto de Parque Saavedra presentaron un proyecto al municipio. Y esto hay que decirlo, quizá el oyente no lo sabe, el ciudadano no lo sabe. Presentaron un proyecto de feriar el Meridiano Quinto en un lugar acorde a estas dos cosas. Que haya tránsito de gente, porque te vas a un predio lejos y ¿quién te compra? Nadie. Es lo que yo siempre dije cuando Garro proponía eso, digo. ¿Y quién va a ir hasta allá a comprar? Bueno, donde ya hay instalada una feria, donde hay espacio para todos, donde se respeta el espacio público, porque está bien el uso común del espacio público, y el municipio le da la espalda. Ayer se encadenaron frente a la gobernación pidiendo una respuesta. Son la mayoría mujeres, sostén de hogar. Charlábamos con una feriante ayer que decía, yo tengo 3 pibes, la mayor tiene 12 años, la dejé a cargo de mis chiquitos en casa, porque me vine a feriar, porque si hoy no vendo no como, no tengo que llevarles para comer. Entonces, en una ciudad donde no se genera empleo genuino, donde los salarios son lo que comentábamos antes, donde quien tiene la voluntad de ganarse el mango laburando no puede hacerlo, me parece espantoso que se utilicen los recursos municipales y se les envíe 30 patrullas municipales, como fue el sábado, a Meridiano Quinto, para que no tiren la manta, para que no armen su puesto, cuando lo que están pidiendo es trabajar. Entonces hay que buscar una solución para esas familias que lo que quieren es trabajar. ¿Por qué no los dejan en Meridiano Quinto si se había...? Les plantearon que no, que ese proyecto estaba buenísimo, pero que no lo iban a admitir. Está bien, pero si en su momento yo me acuerdo que los que habían sacado del centro están hoy en Meridiano Quinto. No les permiten a los feriantes del Parque Saavedra porque son del Parque Saavedra. Porque son de otro parque, porque son de otra feria que se cerró. Y la pero relocalización... tiene que ser justamente al revés, digo... Y no los reciben, y pidieron una reunión con el municipio y no se la están dando, y fueron a Gobernación y les dijo a Gobernación... No importa de dónde si venían de Plaza Italia a Parque Saavedra, aparte, Meridiano Quinto, yo estuve pasando estos días lindos, se llena de gente. Exacto, y aparte hay espacio suficiente. Ellos no dicen queremos meternos en el Parque Saavedra sí o sí. Claro. Entendieron que el Parque Saavedra hay otro proyecto. Bueno, pero y presentaron... Y fueron a un lugar que ya estaba abierto para... Sí. Justamente. Y donde desplegaron su manta, aparecieron 30 patrullas municipales, no pudieron feriar, no pudieron abrir e instalar sus puestos, por eso fueron ayer a Gobernación. ¿Y no les da respuesta al municipio? Ninguna. Les dicen que deberían ubicarse en el predio 97, en el Paseo del Sur, en un predio que abrieron atrás, que primero no entran todos y segundo fueron a visitarlo, y los feriantes que ya están no están muy contentos con que se sigan sumando otros. Entonces, claro, obviamente. En un lugar donde tenés que ir específicamente a comprar, ¿no? No es que está el paso y la gente... es un drama el de la venta ambulante, el del trabajo precario. Nadie quiere laburar al aire libre, que si llueve... Pero encima entendiendo la situación en la que estamos en el país, es donde esto también empieza a darse cada vez más, como así como un colectivero va y agarra un Uber, digo, otras personas eligen también. Es complemento muchas veces de un laburo. O, como la feriante que comentabas, es el pan de todos los días, ¿no? Digo, gobierno peronista. Ahora mira, vino alguien de la izquierda y mira, me hace criticarlo el gobierno. Es un tema crítico. Me da vergüenza que un gobierno peronista haga esto, ¿no? Mucha vergüenza. Estuvimos en un debate y la candidata del peronismo no podía explicarlo. Porque aparte Lucía Yáñez. estuvo Sol Maluendes, que es muy joven, es una piba muy joven, muy formada, además fue un debate de niñez, entonces ella fue en representación de su espacio político y es candidata además, y realmente no, frente a esta situación que se dio ayer mismo además, no hubo mucha explicación ni respuesta. No por ella, digo, es el municipio el obvio. El que no le está dando respuesta a familias que quieren trabajar. La verdad que si no fuese por vos, no se sabría. Te digo que por lo menos acá no había llegado nada y no puedo creer esto. Porque es lo mismo que hacía Garro. Entonces, Garro se entiende, tiene un color, una visión política que va en esa línea de pensamiento, pero sí, el peronismo no. Es una gestión muy larretizada. Buscan un modelo de ciudad que es el de capital, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Porque capital tiene cosas hermosas, pero tiene otras construidas por un gobierno de derecha, como el PRO, con el Macri primero, la reta Macri.
que no queremos copiar esas peores cosas del modelo de gestión de capital. Luana, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos. Luana, del Frente de Izquierda, hoy la izquierda está con muy buena proyección para estas elecciones, así como aquella elección que faltaba poquito nada más. Es tal vez esta una gran oportunidad para la izquierda. Si te gusta lo que cuenta Luana, sabemos que hay mucha gente porque el peronismo la verdad que está un poco en crisis interna también, digo. Si bien hoy vemos a La Libertad Avanza decepcionando a muchos de sus votantes con todo lo que sucede, el peronismo todavía no logra ponerse de pie, ¿no? Y hay muchos que por ahí, por muchas ideas en común que pueda haber, se puede acercar también el voto ahí al Frente de Izquierda. Y te agrego una cosita más. Me parece, Agustín, que también muchos valoran nuestra coherencia, ¿no? Si vos votás a la izquierda, sabés que no te das vuelta. No vamos a prestar colaboración con Milei, no le vamos a votar ninguna ley, ninguna de izquierda se pone la peluca. Pero los dejaron que lleguen a gobernar porque podrían haber apoyado a Massa. Pero bueno. No, Massa. Y pero entre Massa y Milei. Fue un fondo buitre. Pero era otra base de debate. No, igual ni los propios lo apoyaron, así que igual me parece que es importante una elección legislativa que haya concejales y diputados que estemos acompañando las peleas que está dando el pueblo trabajador, ¿no? Porque hay luchas y hay que estar apoyándolas. Pero en la próxima, si llega a haber un balotaje así, piénselo 2 veces. Se puede debatir desde otra base. Llegado el momento discutiremos, pero siempre desde la independencia política. Luana Sibori, muchas gracias. Gracias.